Como son las misas negras o satánicas, una misa negra es una parodia de la misa que implica un crucifijo al revés, la invocación del nombre de Satanás y otros demonios y la profanación de una hostia consagrada. El rito suele ser oficiado por un celebrante, diácono y subdiácono. Los instrumentos utilizados incluyen velas, un pentáculo invertido, un cáliz lleno de vino o licor, una campanilla, una espada, un hisopo, utilizado para rociar agua, un crucifijo invertido y una hostia auténticamente consagrada. El altar de la misa negra es una mujer desnuda y los participantes llevan vestidos negros con capucha de acuerdo con un artículo escrito para l'Osservatore Romano por Giuseppe Ferrari, secretario nacional de la Organización para la Investigación e Información sobre Sectas. La misa negra se considera que es el rito principal de todo grupo satánico. El rito sigue más o menos el de la misa católica con las oraciones recitadas en latín, inglés y francés. En lugar del nombre de Dios se invoca el nombre de Satanás, junto con los nombres de varios demonios. El Padre Nuestro se pronuncia en sentido contrario o negativo, Padre Nuestro que estás en el infierno. Se lanzan invectivas contra Jesucristo y la hostia es profanada de varias maneras. Utilizándola en prácticas sexuales, pisoteándola repetidamente con odio. La consagración satánica se hace violentando a Jesús en el pan. En ese momento de la consagración se le grita al pan, hablando que no tiene valor, que no hace su trabajo y lo único que hace es dormir, que no responde ninguna plegaria y permite a su propio pueblo que sea herido. En ese momento se tira al suelo, y el diácono y el subdiácono la patean y la pisan. Por medio de tales ritos se pretende mandar una maldición o realizar algún hechizo a una persona concreta. Se piensa que el mejor momento será por la noche, en un particular período de tiempo en el cual las personas están dormidas, por ejemplo, 2 horas antes de despertar. De ahí que los ritos satánicos comienzan, en general, en las horas nocturnas. Los lugares precisos donde se realizan son escogidos dependiendo de la posibilidad de organizar todo con cierta reserva, prefiriendo cementerios o iglesias en ruinas. Durante los ritos satánicos, algunos grupos llegan a profanar cadáveres, o cometen actos de violencia física incluso sobre menores y hasta homicidios rituales. El rito principal de todo grupo satanista, es decir, la misa negra, ha sido descrita por Anton LaVey en The Satanic Bible como en The Satanic Rituals. Pero los diversos grupos satánicos introducen modificaciones respecto al rito aplicado por LaVey, quien lo ha establecido siguiendo el modelo de las más antiguas misas negras europeas. ¿Por qué la cruz invertida es un símbolo papal? La verdad del asunto es que la cruz al revés es un símbolo antiguo de la crucifixión de San Pedro. La tradición nos dice que cuando San Pedro fue martirizado, insistió en que fuera crucificado cabeza abajo porque él no creía que fuera digno de ser crucificado en la forma de su Señor. San Pedro fue designado por Jesús para desarrollar la Iglesia, fue el primer papa y por lo tanto es lógico que sus sucesores lo recuerden con un símbolo. Vemos una alusión a esto en el Evangelio de Juan, cuando el Señor habla de la clase de muerte que Pedro iba a sufrir. En verdad os digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevarán a donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de esto, le dijo, sígueme. JN 21, 18, 19. Extenderás tus manos. En el mundo antiguo, sobre todo en la tradición cristiana, era una referencia común a la crucifixión. Las palabras sígueme denotan imitación del ejemplo de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, FLP 2,8, de Cristo. El pastor principal seguiría al buen pastor, incluso en la forma de su muerte. En el momento de la redacción del Evangelio de Juan, el martirio de Pedro ya había ocurrido, de modo que fue sin duda bien atestiguado por sus lectores. Podemos rastrear el testimonio del martirio de Pedro en los primeros escritores cristianos, entre ellos Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, San Ireneo, y Tertuliano. En De Praescriptione 36, c. 200 de c., Tertuliano escribe: sí, tú estás cerca de Italia, Roma, donde tú tienes la autoridad siempre a tu alcance. Qué suerte es esta iglesia que los apóstoles han derramado toda su enseñanza con su sangre, donde Pedro ha emulado la pasión del Señor, donde Pablo fue coronado con la muerte de Juan. En Escorpiace 15, c. 204, de nuevo, escribe de la crucifixión de Pedro. Y si un hereje desea su confianza que repose en un registro público, los archivos del imperio van a hablar, al igual que las piedras de Jerusalén. Leemos las vidas de los Césares. En Roma Nerón fue el primero manchado de la sangre la fe naciente.
Luego está Pedro ceñido por otro, cuando él es puesto rápido a la cruz. Luego es Pablo que obtiene un parto adecuado a la ciudadanía romana, cuando en Roma, él brota a la vida otra vez ennoblecido por el martirio. En su historia eclesiástica, c. 325 DC, Eusebio de Cesarea escribe: Pedro parece haber predicado en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, y Asia a los judíos de la diáspora. Y por fin, después de haber llegado a Roma, fue crucificado de cabeza hacia abajo. Porque él había pedido que él podría sufrir de esta manera y... Estos hechos están relacionados por Orígenes en el tercer volumen de su comentario sobre el Génesis, y 1. Por lo tanto, se registra que Pablo fue decapitado en la misma Roma, y que Pedro mismo fue crucificado en tiempos de Nerón. Este relato de Pedro y Pablo se fundamenta además en el hecho de que sus nombres se conservan en los cementerios de ese lugar, incluso hasta nuestros días, y 25, 5. Como resultado de la forma en que fue crucificado, la Iglesia ha utilizado la cruz al revés, y sin un cuerpo, por lo que no es un crucifijo, para designar a Pedro, no a Cristo. El Papa, que es el sucesor de Pedro, emplea el símbolo de la cruz al revés como un recordatorio simbólico de la humildad de San Pedro y su martirio heroico. A diferencia de un crucifijo al revés, que busca invertir y subvertir su significado, no hay nada satánico sobre una cruz al revés.